¿Comenzamos? ¿Alemania ha vuelto a ser una selección grande? Veamos. Alemania es una selección grande e histórica, pero desde hace ya más de 10 años no es ni la sombra de lo que las crónicas indicaban. Desde la final del Mundial del 2014, la Minecraft no ha dado buenas sensaciones. Han pasado por un cambio de generación muy larga y sin éxito, donde la salida de Joachim Löw en 2021 dio paso a Hansi Flick, pero tan solo 2 años después fue reemplazado por Julian Nagelsmann, que hasta ahora no está logrando tocar el teclado correcto y no ha mostrado un nivel de fútbol digno a un 4 veces campeón del mundo. No han jugado un buen fútbol hace muchos años, pero sobre todo en el fútbol lo que más importa es cosechar resultados y tampoco lo han logrado. ¿Pero eso por qué? Veamos la final del 2014, el 11 titular. Aquí comenzaría el descenso lentamente al infierno. Bueno, como hoy, a día de hoy, Manuel Neuer estaba en ese entonces bajo el arco. En la parte defensiva teníamos una línea de 4 conformado por Philipp Lahm, Jerome Boateng, Mats Hummels y Benedikt Höwedes. En ese entonces el capitán Lahm colgaría las botas después de la final, pero fue parte fundamental de la selección y sus clubes al ser polivalente, jugando como lateral, pero también como mediocampista defensivo. Luego tenemos a Boateng, que logró demostrar un nivel increíble y el más alto en su carrera. Pero a partir de esa final, poco a poco, su luz ya no brillaría como antes. A día de hoy sigue jugando en la Serie A con la Salernitana. Mats Hummels, general, compañero fiel de Boateng en la defensa y el muro alemán, ya sea con la selección o con el Bayern de Múnich. Por muchos años fueron la mejor defensa del mundo, pero debido a las lesiones y por la edad misma, poco a poco su carrera empezaría a decaer. Pero sorpresivamente, a sus 35 años, empezó otra vez a jugar como un joven. Y este año tuvo un rendimiento increíble jugando la final de la Champions con el Dortmund, siendo parte principal y fundamental de su equipo. Pero sorpresivamente no fue convocado con Nagelsmann para ir a la selección. Höwedes, un central que jugó de lateral, la verdad es que jugó ese torneo y poco más demostró en la selección. En el mediocampo teníamos a Bastian Schweinsteiger, que era el más defensivo y duraría 2 años más con la selección. En 2016 se retiraría de la selección después de un fracaso en la Eurocopa. Y luego tenemos a Kramer, que empezó la final pero debido a una lesión tuvo que ser cambiado. Su historia es algo rara. Debutó con la selección unos meses antes del Mundial y jugó muchos partidos en el Mundial, pero después de eso poco a poco se olvidó de su nombre. Khedira, el mediocentro del Real Madrid. ¿Qué les puedo decir? Él sería parte fundamental de la selección hasta el siguiente mundial, donde daría un paso al costado luego de no ver un progreso en el juego colectivo ni personal, después de no clasificar en los grupos en Rusia 2018. Y el más importante, Toni Kroos. Hablemos de la leyenda blanca. Fue el principal caballero que dio la cabeza por la selección y sus compañeros, y se iría de la selección diciendo que estaba muy viejo, que el equipo necesitaba más juventud y que necesitaba un cambio drástico para volver a competir por un título. Pero sorpresivamente para esta Euro, jugando en Alemania, decidió volver y ha anunciado que va a ser su último año y sus últimos minutos jugando como futbolista profesional, y algunos argumentan que es su mejor momento en su carrera. Así que ahora solo toca disfrutar de Toni una última vez y ojalá que siga con la misma intensidad que siempre. En la parte de arriba había 5 jugadores muy importantes para la selección, quienes se turnaban para jugar entre 3 posiciones. Un histórico como Klose, que logró el récord de más goles en mundiales. Su suplente sería el hombre más odiado por lo menos por los argentinos, Mario Götze. Iba despuntando para ser una superestrella, pero después de su gol en la final, la verdad poco a poco se dejó de escuchar su nombre, debido por lesiones o por su mismo irregularidad de su juego y su cabeza. Por el costado teníamos a Özil y a Thomas Müller, que con la selección durarían muchos años y sobre todo siendo los líderes de la nueva generación. Y para terminar, me gustaría hablar sobre un jugador que después del mundial podría haber sido el mejor, pero él no quiso. Uno de mis jugadores favoritos, Andrés Schürrle, que para mí era una perla personal que pensaba que iba a lograr todo. Después de ganar la Copa del Mundo, ya no volvió a ser el jugador que era. Llegó a la cima del fútbol y ya no quiso seguir en la montaña, así que se bajó y ahora se volvió un escalista profesional de montañas. Y estos serían los 13 jugadores más importantes durante el torneo del 2014. Podría seguir hablando del resto de jugadores, pero este video sería de 5 horas, así que seguimos. Para la Euro 2016 iban como favoritos y tuvieron un grupo bastante fácil, donde lograron sacar 7 puntos
contra Ucrania, Polonia y Irlanda del Norte. Y en octavos le tocaría un equipo bastante débil, la selección de Eslovaquia, donde arrasaría con 3 goles. Y después de un partido fácil le tocaría jugar contra Italia en cuartos, un partido donde se llegó a penales. Y como muchos dicen, los penales es botar una moneda al aire. Y esta vez salieron con la suerte. Italia fallaría su último penal. En la semifinal no tuvieron la misma suerte y perderían 2-0 contra Francia. Este resultado sería el mejor de los últimos años, porque a partir de aquí comienza el desastre. La Copa del Mundo en Rusia sería el punto decisivo donde muchos darían el paso al costado, para que así nueva gente levante la maquinaria. Tuvieron un grupo bastante fácil para ser Alemania. Jugarían contra México, donde no lograrían marcar y perderían 1-0. Sacarían 3 puntos contra Suecia, donde marcarían 2 goles y los 2 únicos del torneo. Finalmente Corea del Sur les marcaría 2 goles para mandarles a casa, mucho antes de lo previsto. La Euro 2020. Este torneo les tocaría el grupo de la muerte, donde se enfrentarían a Francia, un partido donde perderían por la mínima por un autogol de Mats Hummels. Ganarían contra Portugal, lo cual sería fundamental para su clasificación luego. Fue un partido de 6 goles, un partido muy entretenido que terminaría 4-2 y al final empatarían contra Hungría, que lograría un 2-2 luego de un partido que Hungría parecía que iba a ganar. Ya en octavos sería el adiós de la selección. Se enfrentarían a Inglaterra, que luego llegarían a la final. Este partido contra Inglaterra terminaría 2-2, pero me gustaría hacer un énfasis en el 11 de este partido, para así ver cómo ha evolucionado los últimos años. Viendo este equipo es totalmente distinto que el otro que vimos hace rato, teniendo 3 o 4 jugadores similares pero con otro color. Hablemos de las nuevas caras. Antonio Rüdiger, que comenzaría a dejar su huella en la selección y poco a poco ser titular. Y luego tenemos a Ginter, un central que siempre ha sido irregular, pero jugó decente con la selección. En el medio campo tenemos a Goretzka, que sería conocido por cómo estaba jugando con su equipo, Bayern de Múnich, donde ganó la Champions. León parecía que iba a llegar para ser parte fundamental con la selección, y parecía que iba a ser uno de los mejores en su posición del mundo, pero a día de hoy no suena su nombre, pero sigue siendo parte de la selección, ya siendo suplente. Kimmich, un jugador de otro nivel. Es un jugador que Alemania necesitaba, ya que es un perfil mucho más defensivo, parecido a Schweinsteiger, pero con un talento en los pies y con un carácter fuerte. Y por lo tanto es uno de los líderes del equipo. Gosens, que parecía que iba a ser el carrillero por muchos años de la selección, sobre todo por su versatilidad y por su velocidad, pero con el cambio de entrenador se perdió su nombre en la lista. Ahora tocará adelantar la parte más débil de la selección, donde la Minecraft ha tenido más problemas, porque en los últimos años no ha sabido marcar goles, y este Euro sería lo mismo, teniendo un delantero como Timo Werner, que parecía que tenía un talento y un olfato de gol, no lograría demostrar su potencial, donde ha tenido que dar 2 pasos atrás para luego dar un paso adelante, pero para esta Euro no ha sido convocado. Joachim Löw, el seleccionador por muchos años en la Alemania, al final no pudo aguantar más y tuvo que ser destituido con Hansi Flick, el cual era su segundo entrenador. Y para probar las cosas un poco, Hansi Flick no le fue muy bien en el Mundial de Qatar, donde no lograrían avanzar en fase de grupos y jugarían un fútbol muy pobre. Le despidieron, pero luego, unos años después, ha logrado un fútbol muy bonito, muy llamativo con el Bayern de Múnich, y actualmente ha sido contratado por el Barcelona. Pero luego de despedir 2 seleccionadores dentro de muy poco tiempo, la federación quería algo nuevo. Querían apostar por un hombre joven, con talento y con un fútbol mucho más llamativo. ¿Y quién encaja perfecto para esto? Julian Nagelsmann. El joven entrenador demostró mucho a nivel de clubes. Ahora le tocaría dirigir a nivel selecciones. Ha sido un trabajo muy complicado y duro, con un proceso muy lento, porque es un fútbol muy distinto a los otros entrenadores anteriores, que por lo tanto los últimos meses ha sido una montaña rusa en sus partidos. Y algo que no favorece a Alemania es que no tenía que jugar las clasificatorias de la Euro, ya que al ser la sede es clasificada automáticamente, por lo cual le tocaría jugar contra selecciones inferiores, y en los partidos no lograban demostrar que era una selección mucho más grande. Pero ¿qué ha pasado estos últimos meses? ¿Por qué hay muchos alemanes y otros del mundo? ¿Por qué hay muchos que creen que Alemania puede ganar en tierra propia? La verdad es que aparte de muchos apartados tácticos y algunas correcciones posicionales, han cambiado a un juego mucho más ofensivo. Pero también el paso más grande que favorece a Nagelsmann tiene 2 nombres: Florian Wirtz y Musiala. Estos 2 chicos, o bueno, niños, están dominando el mediocampo de la selección alemana. Logran una transición mucho más clara entre el mediocampo
mediocampo y de la delantera, la cual no existía anteriormente. Y también aportan con goles y asistencias. Y debido por su juventud, también una explosividad y unos pases filtrados que cambian el juego drásticamente. Actualmente el capitán es Gundogan, que en los últimos años ha jugado un poco más adelantado, siendo el mediocampista más ofensivo, pero debido a la juventud de estos dos chicos, está empezando a agarrar un rol mucho más defensivo, siendo Gundogan mucho más defensivo de lo que conocíamos, dando un paso atrás para empezar las jugadas, por lo cual Nagelsmann lo tiene en cuenta y tiene otros perfiles más defensivos, como Emre Can, Andrić y Kimmich. Obviamente ahora también tiene a Toni Kroos, que jugará los últimos minutos como futbolista profesional en esta Euro. Y ahora la delantera. Alemania no ha conseguido un delantero que marque 40 goles a nivel de clubes, pero ha logrado dos jugadores con dos características muy distintas. Una dupla que se cambia dependiendo del partido. Kai Havertz, un delantero que no es delantero. Un chico que parece que tiene olfato de gol, pero no lo tiene. Pero es un futbolista que corre y hace mucho trabajo que no se ve. Y sí, como muchos están pensando, un delantero necesita marcar goles, pero en este caso no. Pero gracias a Havertz, en este dibujo táctico logran cansar la defensa rival. Y esto da un espacio para los dos mediocampistas más ofensivos. Y para un rol más típico 9 de área, tenemos a Niklas Füllkrug, un delantero que toda su carrera ha estado en la segunda división alemana y que de la nada llega a la Bundesliga y empieza a marcar goles como loco. Es convocado con la selección por primera vez para ir al Mundial de Qatar, debuta y marca gol. Es un delantero mucho más físico y más lento. Nagelsmann ha encontrado a un humilde delantero pero muy carismático. Lo que es muy llamativo con el juego de Nagelsmann es que no juega con extremos, sino con dos mediapuntas volando, que están libres de posición, que pueden entrar, salir, jugar como extremo, como carrilleros. Si le sumas esto, una defensa sólida que no hace errores y que los pocos errores que cometa lo resuelven súper rápido gracias a las indicaciones defensivas del entrenador. Es una selección que promete mucho. Por esto y porque juegan en casa, Alemania es una de las favoritas para ganar esta Euro. Y sí, es un cambio muy grande en muy poco tiempo. ¿Pero será que es lo suficiente? Para mí, creo que este no es el año. Creo que hay otros mejores equipos, pero sí, es una Alemania que vuelve a ilusionar, que recuerda a la Alemania de antes. Pero no tengo dudas, en esta Euro harán un fútbol mucho más llamativo. Un fútbol que dé gusto verlo. Pero esto es fútbol y seguramente me van a callar la boca y ganan la Euro y me dejan el ridículo ante ustedes. Porque yo ya esperaba que iban a ser eliminados contra Dinamarca, que fue un partido muy complicado. Pero después de marcar el primero, entró el segundo. Y el muro danés se desanimó y dejó de seguir el sueño europeo. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que Alemania gana? ¿Creen que tienen una oportunidad? Bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.